En Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida, en Cristo todo el amor. Y vamos a comenzar, como bien dice nuestro ritual, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Altísimo, omnipotente y buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. Alabad y bendecid a mi Señor, dadle gracias y servidle con gran humildad. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno, a ti te tributamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición, y te restituimos todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Quiero empezar con un cuento. Y el cuento nos va a narrar lo siguiente. El demonio se apareció a 3 monjes y les dijo: si les diera potestad para cambiar algo del pasado, ¿qué cambiarían? El primero de ellos, con un gran fervor apostólico, respondió: impediría que hicieras caer a Adán y Eva en el pecado para que la humanidad no pudiera apartarse de Dios. El segundo monje, ante la pregunta del demonio, respondió: impediría que tú mismo te apartases de Dios y te condenaras eternamente. El tercero de ellos era el más simple, y en vez de responder al tentador, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró diciendo: Señor, libérame de la tentación de lo que pudo ser y no fue. El diablo, dando un grito estentórea y estremeciéndose de dolor, se esfumó. Los otros 2, sorprendidos, le dijeron al tercero: hermano, ¿por qué has reaccionado así? Él le respondió: primero, nunca debemos dialogar con el enemigo. Segundo, nadie en el mundo tiene poder para cambiar el pasado. Tercero, el interés de Satanás no era probar nuestra virtud, sino atraparnos en el pasado, para que descuidemos el presente, el único tiempo en el que Dios nos da su gracia y podemos cooperar con ella para cumplir su voluntad. De todos los demonios, el que más atrapa a los hombres y les impide ser felices es el de lo que pudo ser y no fue. El pasado queda a la misericordia de Dios y el futuro a su providencia, pero el presente está en su amor. Vive hoy amando a Dios con todas las fuerzas desde tu corazón y a quienes Dios te ha dado. Y así finaliza este cuento. Como todos sabemos, nos encontramos en un año especial, el año 2025 del jubileo. El Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia para la celebración del jubileo de la esperanza, con la bula Spes nos confundit. De esta manera se establece una continuidad con la celebración de las convocatorias de todos los jubileos de la historia, que el primero fue en el año 1300. Esto no implica que no hubiera jubileos especiales o ofrecimientos de indulgencias plenarias antes del año 1300. Por ejemplo, en nuestra familia franciscana, bien conocida la indulgencia plenaria de la Porciúncula. Pero eran peregrinaciones a lugares muy concretos. La peregrinación a Santiago de Compostela, por ejemplo, pero un jubileo como el que estamos viviendo
era desde el año 1300, convocado por Bonifacio VIII. Todos tenemos una sensibilidad especial cuando en los ágapes fraternos, en las comidas de familiares, en las cenas, sobre todo ahora hace un mes que hemos vivido la Navidad, que sobra muchísima comida, pero nosotros eso lo tenemos muy sensibilizado, muy concienciado, de no tirar nada de comida. Si sobra algo, siempre están ahí los tuppers para guardar la comida. Pero no tenemos y no nos damos cuenta esa misma sensibilidad con el tiempo. Se nos escapa el tiempo. Muchos pensaréis, sé que hace nada mis nietos eran un bebé, los tenía yo en mis brazos y ahora ya están casi en la universidad. A mí me pasa con mis hijas, si hace nada ya les estaba dando la comida, la papilla y ahora ya están haciendo la catequesis para la primera comunión. Se nos escapa de una manera el tiempo que no somos del todo conscientes. Y aquí va la primera reflexión que nos va a invitar el jubileo. ¿Aprovechamos el tiempo como Dios nos lo pide? No sabemos el día que Dios nos va a llamar y nos vamos a colocar delante de Él. Pero tendríamos que plantearnos de verdad si estamos aprovechando o desperdiciando el tiempo antes de ese encuentro con el Señor, en nuestro juicio final. Aprovechar el tiempo no es nada fácil. Cuando uno mira hacia atrás, como nos pasa con los monjes del cuento, ¿cuánto tiempo hemos desperdiciado? ¿Cuánto tiempo se ha perdido? ¿Cuántas veces dedicado, ahora con los dispositivos móviles, que muchas veces, por culpa de los dispositivos móviles, estamos gastando tanto tiempo? Y lo estamos gastando cuando en vez de estar más atentos con las personas que estamos en ese momento en una misma sala. Estabas tomando un café y estás más pendiente del móvil que con la persona que estás tomando el café. Estás en tu casa y en vez de estar más atenta a tus hijas, estás ahí con el móvil. ¿Cuánto tiempo desperdiciado? Y eso es un ejemplo, pero ¿cuánto de tantas maneras hemos perdido el tiempo? Hoy le pedimos a Dios muchísimas cosas. En nuestras peticiones, Señor, dame salud. Le pedimos por aquellos familiares que están pasando las canutas económicamente, por dificultades sobre todo de salud. También es normal, pedimos a Dios, tengo un hijo que está pendiente de aprobar las oposiciones, Señor, ayúdale en las oposiciones. Pedimos un montón de cosas y todas muy válidas. Pero ¿cuántas veces no decimos, Señor, que aproveche el tiempo, que sea capaz de hacer estos momentos en mi día más fructífero para ti, Señor? Es curioso, en las generaciones anteriores, yo tenía un libro de formación de mi bisabuela, que era franciscana seglar. Y era un libro de formación de la época entre el Concilio Vaticano II y antes de nuestra regla, del año 78. Era sobre el año 74, 73. Pues en ese libro, muy a menudo, hacían unas peticiones, dice, Señor, dame la gracia de la perseverancia final. Y lo volví a repetir, Señor, la gracia de la perseverancia final. Preguntando a gente mayor, dice, claro, eso lo pedía mi padre. Y anda, mira, qué curioso tal. ¿Y qué es
la gracia de la perseverancia final? Señor, que vaya al cielo, que vaya al cielo. O sea, lo más que puedo pedir a Dios, lo que más que podemos pedir es eso, la gracia de la perseverancia final. Que el día de mi muerte yo esté preparado para encontrarme con Dios. Y este pequeño detalle lo rezamos también en cada Ave María, que le pedimos ahora y en la hora de nuestra muerte. Y esto es un reflejo para preguntarnos sobre el tiempo. Como ya he comentado, el tiempo es un bien escasísimo que Dios nos ha dado para que nos preparemos bien a vivir en unión con Él. Cada segundo de mi vida que Dios me dé, tengo que aprovecharlo para encontrar con Cristo. Por supuesto, tarea complejísima, pero la vida no deja de ser un constante encuentro con el Señor. Un día donde yo no me levanto teniendo como primer pensamiento el amor de Dios y como último recogiéndolo, puede ser un día perdido. Un día que no sea vivido en el amor del Señor es un día perdido. Entonces, ¿qué es el tiempo para hoy en el hombre actual? Pues en la cultura que vivimos, el tiempo está muy secularizada. Secularizado significa que no se piensa en Dios, que apartamos a Dios. Para muchos el tiempo de hoy es simplemente algo que tenemos a nuestra disposición y que podemos hacer con él lo que nos da la gana. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el tiempo? Pues siempre la Sagrada Escritura tiene que ser fuente para nosotros, para aclararnos ciertas dudas, para incentivar, para crecer. Cuando Dios crea el mundo, si os acordáis en el primer libro, el Génesis, nos indica día primero, día segundo, día tercero. Y en el tercer día resulta que Dios crea el sol y las estrellas. Si vamos a la traducción, a lo que nosotros leemos en castellano, leemos que Dios crea el sol y las estrellas para marcar las estaciones. Pero la traducción, pues investigando sobre ello, y voy a hacer menciones de ciertas traducciones que se hacen en la Biblia para poder extraer más jugo a la palabra de Dios. En la traducción no dice estaciones literalmente. Claro, nosotros estaciones entendemos primavera, verano, otoño, invierno, pero en hebreo, en vez de estaciones, Dios coloca las luminarias del cielo para marcar, y utiliza la palabra moedim. La palabra moedim en la Biblia, en hebreo, significa los tiempos litúrgicos. Efectivamente, nuestros tiempos litúrgicos de los católicos, Adviento, Cuaresma, Pascua, pero los moedim en la Biblia en hebreo es los tiempos sagrados para el pueblo. Es decir, Dios crea el tiempo, crea las estaciones, los años, los meses, para hacerlo sagrado, para la liturgia, porque el tiempo es santo, porque el tiempo es para darle gloria a Dios y darle culto a Dios. ¿Qué nos invita la Sagrada Escritura? De que si el tiempo que es sagrado no se lo dedico a Dios, estamos desperdiciando lo que es el don de Dios, la vida
y el tiempo que ha creado para nosotros. Muchas veces valoramos, dice, yo es que aprovecho mucho el tiempo, he sacado 2 carreras, un inglés, un inglés C1, B1, me he hecho una casa aquí y en el pueblo o luego en la playa, me he ido a tantos sitios por el mundo. Y esto es lo que entendemos muchas veces como aprovechar el tiempo. Uy, qué hombre más eficiente. Se ha sacado 2 carreras en 5 años. ¿Cómo aprovecha? Pero no. El aprovechar el tiempo es si el tiempo lo hemos dedicado para amar a Dios y por lo tanto para amar a los hermanos. Si el tiempo dedicado no es dar culto a Dios, no ha sido para amar a Dios, al final mi vida está vacía. Como dice San Ignacio de Loyola, carece de sentido mi vida. Dios crea todas las naturalezas para marcar los moedim, como hemos dicho. O sea, que toda la naturaleza y el tiempo estuviera al servicio de la liturgia. ¿Esto qué motiva? Pues que vayamos entendiendo lo que es un año santo. Puesto que el tiempo es santo, el tiempo no lo podemos vivir secularizadamente, apartando a Dios, sino que mi vida, que está dentro de la historia, y la historia tiene su dimensión sagrada. ¿Qué es el jubileo? Y al final todo esto para llegar, pues el jubileo es una forma de santificar el tiempo. Además del carácter peregrinante de la vida cristiana, que está necesitado de tiempos simbólicamente fuertes, que aviven en nosotros el encuentro con el Señor de la historia. Sigamos con el Antiguo Testamento. ¿Qué era el jubileo para el pueblo de Israel? Si nos vamos al Antiguo Testamento, que nos cuentan la historia del pueblo de Israel, en el libro del Levítico, va después del Éxodo, forma parte del Pentateuco, es el libro en el cual se nos habla de la liturgia del pueblo de Israel. Contiene instrucciones sobre cómo desempeñar los deberes del sacerdocio, tales como el sacrificio de animales y otros ritos que servirán para enseñar a los hijos de Israel. También en el Levítico, y allá es donde voy, nos hablan de las fiestas del Señor, que debía celebrar el pueblo judío. Y hay fiestas que tienen ciclo semanal. La más famosa, el Sabbat. Es curioso, el Sabbat, cuando mis padres fueron ahí a Tierra Santa, lo que me contaban es cómo en el Sabbat ni siquiera eran capaces de darle al botón del ascensor. A mí es que eso me impresionó, que tenía que esperar que el ascensor bajara por todas las plantas y cuando te venía bien, pues entrabas y ya cuando tú ibas... O sea, ahora que vamos nosotros con tantas prisas, con nuestros nervios, a ver si sube, tarda tanto y ya está tardando el ascensor en parar, tal, y no, ahí en el Sabbat, pues nada, aguantando, abre ascensor, llegas a otra planta, abre ascensor. Pues es curioso, ¿no? Cómo, hasta qué extremo viven los tiempos el pueblo de Israel. Luego hay fiestas que tienen un ritmo mensual, como los novilunios, cuando hay luna nueva, también paran los comercios, hacen una celebración también muy parecida al Sabbat. Y luego también hay fiestas que tenían un ritmo anual, como la Pascua judía, Pentecostés o la fiesta de las tiendas, que se celebraba una vez al año. Pero había una fiesta que eran mucho más importantes, porque el ritmo que tenían era supranual, era de muchos en muchos años. Y ahora veremos más en detalle.
Y esa es la fiesta del jubileo. Era muy importante porque es la fiesta del cumplimiento. Es una fiesta de mayor duración, porque duraba todo el año completo. O sea, no es una fiesta que dure apenas un día, o como hemos visto en el Sabbat, en el novilunio, no. Era toda una fiesta que ocupaba todo un año. Imaginaos que la feria de Albacete durara todo un año. No había ni cuerpo ni bolsillo que lo aguantara, ¿verdad? Pero ahí está la especial del jubileo. Duraba más de un año. Voy a leer literalmente lo que nos dice en el libro del Levítico, cómo era esta fiesta del jubileo. Y dice así: el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí: di a los hijos de Israel, cuando entréis en la tierra que yo voy a daros, la tierra gozará también de su descanso en honor del Señor. 6 años sembrarás tu campo, 6 años podarás tu viña y la vendimiarás, pero el 7º año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor del Señor. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña, no segarás los rebrotes de la última siega, ni vendimiarás los racimos de tu viña. Será año de descanso completo para la tierra. La tierra, incluso en su descanso, os alimentará a ti y a tu siervo, y a tu sierva y a tu jornalero, y al inmigrante que vive contigo. Todo lo que produzca servirá de pasto también a tus ganados y a los animales salvajes. Todo lo que nos está explicando hasta ahora es lo que conocemos como dejar en barbecho la tierra. Todo lo que produzca servirá de pasto también a tus ganados y a los animales salvajes. Haz el cómputo de 7 semanas de año, 7 veces 7, de modo que las 7 semanas de años sumarán 7 por 7, 49 años. El día 10 del 7º mes harás oír al son de la trompeta. Esta trompeta tiene el nombre de Yobel, de ahí viene la palabra jubileo. Harás oír al son de la trompeta el día de la expiación. Haréis resonar la trompeta para dar vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y promulgaréis por el país la liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 será para vosotros año jubilar. No sembraréis ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis las cepas no cultivadas, porque es el año jubilar, que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que den vuestros campos por sí mismos. En este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. La Biblia utiliza los números de una manera muy simbólica. Tienen un significado bastante bonito. El 7 en la Biblia es el número de la plenitud. 7 por 7, pues fíjate, plenitud al cuadrado, ¿no? Si fuese matemática. ¿Qué quiere decir? Que tiene la culminación, tiene un carácter especial de plenitud, de culminación del año litúrgico. ¿Qué hacían en un jubileo el pueblo de Israel? Porque, bueno, efectivamente, para la Pascua sabemos, esto lo hemos leído y lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos visto en el cine. Claro, mataban al cordero pascual, comían del cordero, se juntaban las familias. ¿Pero qué hacían en un jubileo? Pues muy sencillo, lo que hacía era pedir el perdón, pero no solo el perdón a Dios, que esto es el perdón de nuestros pecados, sino perdonarnos entre nosotros, el amor entre nosotros, entre los hermanos del mismo pueblo. ¿Y de qué forma gráfica se representaba esto? Muy sencillo.
Era una fiesta que servía para que la tierra se devolviera a su dueño legítimo. Por ejemplo, en el mundo antiguo, cuando tú tenías unas deudas y no había forma de pagarlas, pues tú te ponías al servicio de la otra persona. No como una esclavitud, porque efectivamente el pueblo judío no aprobaba para nada la esclavitud, ellos ya sufrieron bastante con el tema de la esclavitud, pero sí con el de la servidumbre. Aquel que tenía deudas ya era siervo de aquel al que le debía. Una forma de pagar esas deudas, dice, no te puedo pagar de manera directa, como lo hacían pues con las propiedades que tenían, con la tierra que tenían. De manera que el año jubilar todas las tierras volvían luego a su dueño legítimo. El precio de una tierra se calculaba en función de los años que faltaban para el jubileo. Si faltaban 50 años para celebrar el siguiente jubileo, entonces ese trozo de tierra valía mucho más que aquel que cuando quedaba un mero año para el jubileo. Entonces era una fiesta que en el fondo pues es muy bonita, porque si nos damos cuenta se está cuidando a la familia. El valor de la familia para el pueblo judío era importantísimo. ¿Y cómo se cuidaba? Porque la tierra que pertenecía a tu padre, a tu abuelo, después volvía a ti. Era como cuidar esa herencia que si no la ha podido mantener adecuadamente por las deudas, al menos las generaciones que venían detrás la van a poder ellos recuperar. No heredan las deudas de los abuelos, de los padres. ¿Por qué? Porque es una manera de cuidar a la familia. Y esa manera se cuidaban de que la familia no se empobreciera. Entonces, pues ya nos vamos pudiendo imaginar lo importante que era esta fiesta. Pues buscaba romper la deuda, poner perdón y proteger a la familia para que no se rompiera, que nadie terminara trabajando en la servidumbre de otro eternamente, ¿no? Ahora, esta fiesta de verdad se cumplía, es decir, porque efectivamente aparece en el Levítico, pero luego realmente la llevó a cabo el pueblo. Pues lo que no podemos pensar, si a nosotros nos dijeran que ahora tienes que, entre aquellas que tienes deudas, pues tú tienes que devolver lo que tú ya tienes, porque tú te lo apropias, pues luego al pueblo ya podéis pensar que no devolvían para nada a sus antiguos dueños las cosas. De hecho, y explícitamente la Biblia dice que no se cumplía. En el libro segundo de las Crónicas nos relata que el pueblo de Israel es un pueblo que a lo largo de la historia además que ha sufrido bastante por ser expulsado, perseguido de diferentes formas. También sabemos que los judíos fueron llevados al exilio de Babilonia, por lo que durante 70 años estuvieron en el exilio de Babilonia. Pues es muy curioso cómo en el segundo libro de Crónicas nos dice: hemos estado 70 años en el exilio porque desde que entramos en la tierra prometida hemos dejado de celebrar 70 veces el jubileo. Los historiadores hacen el cálculo más o menos cuando ellos ya entran en la tierra prometida hasta hasta el destierro al exilio de Babilonia, cuentan 70 veces podían haber celebrado ese jubileo. Curioso, ¿no? Son esas anécdotas que uno cuando empieza a estudiar la Biblia son graciosas, ¿no? Son curiosas, como el aspecto matemático estaba muy presente.
Entonces es impresionante cómo ellos, el pueblo judío, es consciente de que no han respetado el jubileo. Si vamos otra vez a la lectura, que no lo voy a leer otra vez, pero ¿de dónde viene ese mandato? ¿De quién es el que dice, di a los hijos de Israel? ¿Quién lo dice? Dios a Moisés. O sea, que están rechazando realmente lo que está pidiendo Dios. Ellos son conscientes de que no han respetado para nada la palabra de Dios. No han respetado el descanso sabático de la tierra para dejarla en barbecho ni cada 7 años. Entonces ahora la tierra va a quedar en barbecho 70 años porque han sido exiliados en reparación, porque nunca se han celebrado esta fiesta como Dios manda. Es decir, los mismos judíos ven como un castigo este exilio de Babilonia por no haber celebrado el jubileo. Entonces, llegado ya a este punto, para que nos demos cuenta lo importante que es en la Sagrada Escritura el jubileo. Y cómo nosotros, en el año 2025, pues el año del jubileo también tiene que ser importante para nosotros. Voy a ver un poquito de agua. Nos han explicado muchas veces que el Mesías que esperaba el pueblo judío generalmente era un Mesías guerrero, triunfador, que liberaría al pueblo de los romanos. Y como Jesús para nada cumplía esa mentalidad que tenían los judíos, pues lo fueron rechazando. Fue una gran decepción para muchos. Y esta es la idea que tenemos, y es cierta, porque pensaban mucho del pueblo judío sobre el Mesías de esta manera. Pero también había muchos judíos de la época de Jesús, y lo sabemos gracias a los manuscritos que se han encontrado en el Qur'án, donde ellos esperaban un Mesías que proclamaría de una vez por todas el jubileo, y con la anotación que proclamaría el jubileo que jamás se cumplía. Si me voy al Evangelio de San Lucas, dice, fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es alucinante cómo tremendo que los judíos esperaban que el Mesías proclamaría un jubileo y que esto tendría lugar en los últimos días antes de que apareciera el Mesías en medio de ellos. Y cómo el jubileo consistiría sobre todo en el perdón de los pecados, porque el pueblo, al rechazar celebraciones de tantos jubileos, ya era un cúmulo de pecados. Es decir, la celebración de un jubileo que no solo iba al perdón económico, de las deudas económicas, sino al perdón de los pecados. Puesto que lo peor que el hombre tiene, lo peor que el hombre puede llevar dentro de sí,
es la oscuridad del pecado, el olvido de Dios. El olvido de la celebración del jubileo era el olvido, como lo que he dicho antes, la secularización, el apartar a Dios. Entonces el jubileo definitivo es aquel que el Mesías proclamaría, que consistiría en el perdón de los pecados. Y aquí cuando Jesús se coloca en su primera homilía, por así decirlo, después del bautismo, anuncia en Lucas que él va a proclamar el jubileo y con ello entronca, enlaza con todas las expectativas mesiánicas que ya existían. Cristo cumple todas las expectativas. Pero claro, aquí también nos podemos hacer un poco como nosotros el pueblo judío. ¿Cristo ha cumplido mis expectativas? ¿O no las cumple? Porque muchas veces vivimos como que algo nos falta, como que Cristo no ha cumplido mis expectativas. Y ahí viene ya vamos hablando del próximo concepto que vamos a hablar. He hablado mucho del tiempo, pues ahora vamos a hablar de la esperanza. ¿Toda mi espera la cubre Cristo o no la cubre? El Papa, en la bula papal, hace un llamamiento a fortalecernos en el encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. En el jubileo, lo más importante no son las puertas donde vas a recibir la indulgencia plenaria cruzando esa puerta de nuestras catedrales, concatedrales, bueno, en diferentes sitios, también en las cárceles, también en puertas de conventos. No. Y ya hace un aviso de ello el Papa, que no trabajemos, que no hagamos que el jubileo sea un mero turismo, un cruce de puertas, sino lo importante es la puerta de la salvación, mi unión con Cristo. Y de mi unión con Cristo podré darme a los demás, ser de verdad peregrinos de esperanza, como nos va a pedir el Papa, y ya lo trabajaremos. Dirigirnos a los grupos vulnerables que indican el Papa también en la bula. Se me ha olvidado traerla, pero efectivamente ya lo trabajaremos, cuáles son todos los grupos vulnerables de los cuales nos pide que seamos instrumentos de esperanza, que no son otros que los que ya dice Jesús. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, pues esta sería la primera parte del retiro de hoy, quedándonos pues en estos. El tiempo es sagrado, el jubileo es una forma de santificar el tiempo, y que lo más importante del jubileo es nuestra unión con Cristo, que Él sea de verdad la puerta de salvación que yo quiero cruzar. Continuamos con el retiro. En esta segunda parte, sobre todo quiero que reflexionemos y vamos a profundizar precisamente con el mero título de la bula papal. Spes no confundit, en latín, que en español la esperanza no defrauda. San Pablo nos dice en la carta de los Romanos, capítulo 5, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Nuevo Testamento, casi todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción del Evangelio de según San Mateo, fueron por primera vez escritos en griego. Cuando la carta a los romanos, que estaba escrita en griego, suena así. Lo que nosotros entendemos como la esperanza no defrauda, suena así: elpis uk katagi, que significa literalmente: la esperanza no te deja avergonzado. Y es que es muy curioso ver las traducciones literales, porque la esperanza no te deja avergonzado, queriendo decir, la esperanza no te va a traicionar, no te va a decepcionar, no te romperá. No como las cosas del mundo, en que si le ponemos el corazón en algo, vamos siempre con el freno echado, que al final, como te ilusionen mucho con algo, la cosa se te va a romper, te va a decepcionar, te vas a avergonzar. Y luego lo que decía, aprecio esto mucho, donde digo, ¿no? Que dice el dicho. Y es que resulta que hay un mal muy presente en nuestras vidas, que habita en la Iglesia, y cómo no, pues también en nuestra orden. Y es un mal que hace muchísimo daño. Y es el mal de estar de vuelta. Es que yo ya he pasado tanto en mi vida, he tenido tantas decepciones, que ya estoy de vuelta. Porque una cosa es el pesimista, y hay un matiz muy pequeño entre estar de vuelta y el pesimista. El pesimista todavía hay un resquicio de que ese deseo, no es que espere, pero desea equivocarse. Pero hay que estar de vuelta, es que ya no tiene ni deseo. Nos induce a desconfiar de todo. Las decepciones han sido tantas y de tal envergadura, podemos estar de vuelta hasta en el matrimonio, en la familia, en los trabajos, las amistades. Estar de vuelta de las vocaciones. Esto se ve mucho también cuando en la orden, cuando se asumen servicios para nuestras fraternidades, que los hermanos terminan quemados. Es que ya estoy cansado, es que ya estoy de vuelta. Viene a lo mejor un chico joven, alguien con una vocación de momento, con mucho ímpetu. Ya te tocará, ya comerás lo que hemos comido los demás, porque uno ya está de vuelta. Y en vez de tener ilusión y aceptar la ilusión de los demás, ya te tocará. Es muy triste también, ¿no? Ver abuelos cuyos nietos quieren, vamos a poner el árbol de Navidad. Y pone la cara así el abuelo, porque ya estoy de vuelta hasta de la Navidad. El estar de vuelta es que absorbemos la ilusión, la alegría de cualquiera. Y así, de esta manera de estar de vuelta, entraremos en el reino de los cielos. Donde se queda la virtud de la esperanza.
Si estamos tan de vuelta, ¿dónde ponemos nuestras esperanzas? Es curioso cómo muchas veces ponemos en las medicinas, en las vacunas, ponemos nuestra esperanza. Estamos con un miedo a la muerte, pero luego estamos de vuelta de la vida, porque pasamos ya de la vida. Pero es que estamos con esa contradicción, vivimos con esa contradicción. Porque al final en la vida todo cansa. Me contaba un amigo sacerdote que estuvo estudiando en Roma y el piso donde vivía estaba al lado de la Fontana de Trevi. Y era salir en la ventana y estar viendo la Fontana de Trevi justo. Pues decía que ya había días que ya pasaba de la Fontana de Trevi. ¿Por qué? Porque al final todo cansa. Esta es la experiencia que por desgracia tanta gente hoy tiene. Porque cuando falta la virtud de la esperanza, terminamos por creer que Dios no nos quiere. Que no soy nada para el Señor. Y esto al final pues tiene sus efectos secundarios muy graves, ¿no? En la vida espiritual. Tendemos a creer que la fe en Dios es muchas veces como una especie de perfil, esos perfiles que nosotros rellenamos. A ver, ¿cómo te describirías? Vale, soy cristiano, vivo en la calle tal, he hecho esta carrera o tengo este oficio. Al final es un ticket más en el formulario de tu vida. Soy cristiano. La guinda del pastel, tu vida es un gran pastel, pues la guinda que le falta a este pastel es que yo soy creyente. Eso sí, pero luego vienen las tribulaciones de la vida y ya vamos zombies y a morder al otro para que también sea un zombie más, quitándole la ilusión, la alegría. Claro, esto se demuestra también lo débil que es nuestra fe. No una fe bien arraigada, cimentada, que venga lo que venga, yo estaré para darme lo mejor a Dios y a quienes están a mi lado. Es ¿cómo olvidar el testimonio de San Juan Pablo II? Karol Wojtyla, cuando era muy niño, apenas tenía uso de razón, la madre se muere la madre. Luego, su hermano mayor, que era médico, por estar cuidando y sanando a gente que tenía tuberculosis, él también llega a tener tuberculosis y se muere el hermano mayor. Llega la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los soviéticos. Por otro, su Polonia querida, invadida por los nazis. En una situación de guerra, se muere su padre. Y él se queda solo. Vamos, nos pasa a cualquiera, a las generaciones de ahora, nos pasa eso. Y ya es la depresión número 1. A tomar ansiolíticos por todos lados, depresión. ¿Qué hizo Karol Wojtyla? Delante de la Virgen de Czestochowa le dice: madre, me he quedado solo. A partir de ahora tú serás mi madre. Y a tirar la vida por delante, con una fe, porque mi madre me va a cuidar. Eso demuestra que una persona que ha sufrido terribles heridas a lo largo de la vida, pues tiene capacidad y don de Dios
para tirar hacia adelante con fe, con esperanza y con alegría. Pues menuda alegría tenía Karol Wojtyla. Y los frutos que dio su vida después. Hemos podido sufrir el rechazo de nuestros padres, abandono de una vida matrimonial dolorosa. Me ha podido pasar todo en la vida y puedo tener una serie de penas, pero descubrimos el amor de Dios. ¿Y cómo me ama Dios? Y ya mi pasado no va a ser el que me marca. El pasado no me va a mí a definir lo que soy yo en el presente y en el futuro. Que Dios cura mi pasado. Y si Dios me ama, pues es la base para nuestra fe, esperanza y dar lo mejor a lo demás, nuestro amor, la caridad. Y fuente de la felicidad, efectivamente. Pero tenemos que partir de ese amor de Dios. La gente de hoy no tiene esperanza porque, si recordáis como al principio os dije que el tiempo se ha secularizado, el tiempo lo hemos quitado a Dios el tiempo y ya no lo percibimos como algo sagrado, en contra de todo lo que hemos visto de la Biblia. Pues ¿qué pasa? Que la esperanza también la han secularizado. Es decir, mi esperanza fuera Dios. Nos han vendido desde el siglo XVII, principio del XVIII, más bien mediados del principio del XVIII en adelante, con la Ilustración, el racionalismo filosófico, nos han hecho que la esperanza es el progreso, la medicina, que hace que tú vivas mejor, la psicología, que te va a ayudar a tener cada vez mayor bienestar, que todo es un bien para el hombre de Dios. ¿Vale? Todo va a ser beneficio para el hombre. No digo que no, pero no es una sustitución de Dios para el hombre. El progreso, lo que no tiene que hacer que mi pensamiento ya no necesite de Dios, ya no hace falta de Dios. Y es lo que ha hecho en las sociedades actuales. Dios es superfluo para el hombre. Estamos construyendo en las sociedades nuestra propia torre de Babel en un mundo y prescindiendo por completo de Dios. ¿No? Y es lo que es en la filosofía, lo que es el concepto del mito del progreso. Y el mito del progreso es lo que tú ya no tienes que poner tu esperanza en algo que está más allá de lo que tú puedes ver, sino tu esperanza radica en el hombre. Y así es como nos va. En el año 1937, Pío XI, al poquito antes de morir, Pío XI escribió 2 encíclicas que a nivel de acción social, de la doctrina social de la Iglesia, tienen bastante peso, que son con ardiente, voy a decir los títulos en español mejor, con ardiente preocupación y divino redentor. Tanto en una como otra, estas 2 encíclicas es un llamamiento contra los grandes totalitarismos que estaban surgiendo en aquella época de 1937 en el mundo. Por un lado estaba Rusia, 100% atea, con el auge del poder de Stalin, y luego por otro lado estaba la Alemania nazi. O sea, por un lado estaba todo el ateísmo ruso contra la necesidad de Dios, que Dios era el opio del pueblo, y luego la divinización de los representantes, la divinización del Estado, como era el pueblo nazi. Bueno, pues Pío XI, ante estas ideologías,
hace un llamamiento a los cristianos y a estos estados, dice, echar a Dios de la sociedad es una construcción de una torre de Babel que se va a caer porque es un progreso que destruye al hombre, lo resquebraja. Literalmente decía esto Pío XI. Y ya vemos cómo la historia pues lo ha ido demostrando, la pérdida de sentido, la pérdida que hubo de sentido del hombre, que tanto que recaía en la esperanza en el hombre, y cómo el hombre era un lobo para otro hombre. Es que de dónde, esto también nos tiene que hacer nosotros recapacitar dónde ponemos nosotros nuestras esperanzas. Claro, el Papa Francisco, casi un siglo después, detecta este problema de la falta de orientación sobre la esperanza. Y lo plasma en la bula para convocar el jubileo. Y dice, de ahí la imprevisibilidad del futuro, nos dice el Papa, hace surgir ahora sentimientos a menudo contrapuestos, como el de la confianza y el temor. La gente cada vez está más atenazada por el temor. En España, 1 de cada 4 personas tiene problemas de ansiedad, de depresión, y es verdad, y es proporcional también al rechazo de Dios que vivimos en la sociedad. La mayoría, si esto no lo dice Santa Teresa de Jesús, dice la mayoría de las preocupaciones que tenemos en nuestro... luego suceden. No. La mayoría de las preocupaciones que tenemos en nuestra mente, aquello que nos quita de dormir, si luego la verdad nunca llegan a producirse ni el 1% de todas las preocupaciones que nosotros tenemos en la mente. El futuro da miedo y hay una obsesión, el hombre actual, por tener todo controlado. Hay una gran angustia del temor. Por el temor, también ese miedo de perder nuestro bienestar. Tenemos una ansia por tener un bienestar y a la vez nos sentimos como en la vida esa infelicidad. Pues es un buen momento para pedir, en este año jubilar, pedir fortaleza, pedir confianza, pensar que Dios proveerá. ¿Cuántas veces nuestros abuelos, cuando tenían un problema, decían, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío? Pues también este año el Papa ha escrito en la encíclica que se llama Dilexis Nos, acerca del corazón de Jesús. Y entonces cuando yo miro el corazón de Jesús, brota en mí ese sentimiento de amor, de saberme infinitamente amado por Él y por tanto de una confianza enorme. Esta confianza y este conocimiento de saber que Dios me ama me hace que brote la esperanza. Ya no me dejo llevar por el miedo. Ese temor ya va a ser sustituido por la confianza. ¿No? Entonces es un llamamiento que tenemos que en este año de incrementar nuestra confianza. Dice el Papa, la esperanza cristiana no engaña, porque nuestra esperanza está fundada en la certeza del amor divino, que incluso ante las dificultades, las tribulaciones que nos decía Pablo en la carta a los romanos, permanece
Y cita el Papa, pues esta carta a los romanos, que también, que dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, la persecución. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Es decir, que mi vida, nuestra vida, no tiene que ser una montaña rusa sometida a unos cambios, que hoy me siento bien, mañana me siento mal, hoy cómo estoy, hoy cómo me levanto, hoy si el reuma me está afectando más, me afecta menos, yo como tengo el azúcar peor, tal. Nuestra vida no es una montaña rusa. Al son también de nuestros sentimientos. Porque ¿de dónde dejamos nuestra fe? ¿Dónde dejamos nuestra relación con Dios? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza si se ven tan sometida nuestros sentimientos? Claro, si nosotros dices que yo voy a ser feliz cuando de verdad me vaya bien en el trabajo, cuando esté bien en la salud, cuando mis seres queridos de mi familia estén todos bien, cuando podamos hacer las cosas no sé qué, no sé cuánto. Al final, vamos, necesitas una combinación de todas las constelaciones que pasen en tu vida X cosas, que a lo mejor puedes ser feliz con esa regla de 3 solamente durante 2 semanas de toda tu vida. Y eso nos está pasando ahora. Estamos esperando siempre a que pasen ciertas cosas para ser feliz. La certeza de que Dios me ama y que nadie me puede separar de ese amor, ni la enfermedad, ni el miedo, ni cualquier situación adversa, nos tiene que hacer perder nuestra felicidad. Tenemos que ser fuertes y decir, confío en ti, Jesús. Y esa certeza de tu amor que siempre nos va a acompañar. Es que ni siquiera por mi pecado, por muy fuerte que sea, me puede separar del amor de Dios. Ni siquiera mi debilidad. Uno puede pensar, mira que soy un desastre, si es que no hago bien las cosas, es que siempre tengo la sensación de que estoy fallando al Señor, que nunca estoy a la altura. Da igual, Dios me libra de esto. Eres su hijo, no tienes que pelear para que tu padre te quiera. No suframos, es que Dios te ama, seas como seas, ¿no? Como bien lo demuestra la parábola del hijo pródigo. El valor, si valoramos el amor de Dios, es que no hace falta ya, es que tengo una crisis de autoestima. Pues es que nuestra crisis de autoestima es que va muchas veces relacionado más con nuestras crisis de fe, nuestras crisis de no pensar muy bien de lo que realmente somos. Ese estar de vuelta que he mencionado antes, muchas veces está bien porque ni siquiera nos aguantamos a nosotros mismos. Anda, vete por ahí que no hay quien te aguante. Es que ni uno se aguanta a sí mismo. Pues es que a veces es ver de verdad cuando uno está así, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi esperanza? ¿En dónde pongo yo mis alegrías? A mí me hace mucha gracia porque nuestro hermano Tino, en todas las peticiones que hacemos en las vísperas de todos los terceros domingos, siempre dice, tenemos que ser alegres, tenemos que vivir con alegría y con mucha razón,
Pero tenemos que también pensar, esa alegría no, ¿de dónde viene? Esa alegría que viene, que Dios me quiere, que Dios nos ama. Yo sé que estoy repitiendo mucho esta frase, Dios nos quiere, Dios nos ama, pero es que a veces tiene que repetirse como en una fragua, como el herrero le da un martillo repetidamente para que de verdad nos cale. Porque es que es la base. O podemos estar aquí y ya hablaremos más de la esperanza, veremos la peregrinación, veremos todo el tema de las indulgencias plenarias, trabajaremos también la materia de la conversión, pero si no vamos a la base, a la raíz, podemos estar hablando de la esperanza, que como yo no vaya de verdad a calar que Dios me tiene un hueco muy especial en su corazón, yo no voy a tener esperanza porque me lo diga el Papa. Entonces, antes de nada, lo que primero que tenemos que trabajar es mi relación con Dios. ¿Cómo es mi relación con Dios? Por eso luego el encuentro de formación que va a ser dentro de 2 semanas en Lorca, voy a trabajar sobre todo la oración, nuestra relación con Dios. Tanto la oración que nos recogemos como con la oración continua. Pero antes vamos a partir de que Dios está deseando, con los brazos abiertos, a que yo me una a Él en este año. Ya por ir terminando, ya son y 25, la paciencia que le dedica el Papa pues bastante, ya sea en sus catequesis que da los miércoles, en sus propias catequesis, sino también en sus textos de su magisterio. Y en especial nos dice que la hija de la esperanza es la virtud de la paciencia. Es la fortaleza en el combate en los obstáculos. Hoy día vivimos una sociedad tremendamente frágil, es decir, que nos rompemos solo con que nos miren. A mí me pasa. Cuando alguien te da un mal gesto, te da una mala contestación, te sale por peteneras, tal, y te acepta. Pero luego dices, ¿por qué me tiene que aceptar? Pues ya bastante amargura sí tiene él, ¿no? Es decir, si Dios me quiere, pues es que también somos una generaciones frágiles, que todos cualquier cosa nos afecta. Bueno, pues ahí viene la importancia de que estemos bien cimentados sobre roca, que salen los ríos y soplan los vientos contra la casa, pero al final la casa permanece en pie, porque está cimentada sobre roca. Bueno, pues el jubileo, de alguna forma, lo vivimos, pues vamos a pensar a vivirlo de esta manera, con una confianza plena, bien cimentada en Cristo. El corazón de Cristo se ha abierto para que nosotros pues entremos por Él. Quiero terminar con este... hay muchos dibujos animados, claro, cuando estás con mis hijas pues ves muchos dibujos animados, hay dibujos que se hacen pequeñitos, y a veces se hacen pequeñitos y juegan con sus juguetes, ¿no? Bueno, pues nosotros es muy simbólico porque nosotros también tenemos que ir en este jubileo haciendo chiquito, para que quepamos en ese hueco que tiene el Señor para nosotros. Ya trabajaremos también sobre la humildad, pero es eso, es decir, Cristo se abre su corazón para que nosotros podamos entrar en este jubileo por Él. Pues nada más, hermanos. Finalizamos el retiro. Hemos meditado sobre
el tiempo que es sagrado, aprovechemos bien este año. Ha pasado ya un mes de enero y estamos hoy a 1 de febrero, el 24 de diciembre del 2024 empezó el jubileo y ya he pasado un mes que da la sensación que se ha pasado tan rápido que como se pase el resto de 11 meses igual, dice, no lo aprovechamos del todo. Yo lo he visto para mí. Dice, como pasa igual el mes de febrero, todos los meses pase lo mismo, se me acaba el año jubilar y como si no hubiera pasado nada. Y eso nos pasa muchas veces. Muy bien, pues saquemos provecho, que tengamos en cuenta pues, que el tiempo es sagrado, que tengamos a Dios día y noche, que Dios nos quiere y Él quiere que seamos felices, y para que esa felicidad sea verdad, que nuestra fe y nuestra esperanza esté cimentada en Él. Lo más importante no es que vayamos esa mañana a la catedral, escucho mi misica, me confieso con el padre correspondiente y luego me voy con la comidica ya organizada, me voy a comer con el grupo o movimiento correspondiente. Porque si al final pasamos por la puerta, lo hacemos J. Caballo Rey, ya ha ganado mi indulgencia, pero vamos un sábado y luego el lunes me estoy comportando como el viernes, ¿de qué te ha servido tanta indulgencia plenaria? De manera que es lo que quiero oír. Si tu vida no va a suponer una auténtica conversión, puedes pasar por 40 puertas santas, que de poco te va a servir. Y es lo que también tenemos que recapacitar. Que no utilicemos, y es lo que también ha dicho el Papa, que no utilicemos las puertas santas para aprovechar a hacer turismo. Que no es turismo lo que quiere de verdad una auténtica conversión de nuestros corazones. Y ya con esto termino, pues ya con la oración del jubileo. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Pues muchas gracias por todo. En Él solo la esperanza, en Él todo el corazón, en Cristo solo nuestra vida.